femorocoxal en la unidad 3. Quiere decir que cuando se altera una se va a alterar otra, pero eso es motivo de otro tipo de charlas. Entonces, vamos a ver también que la articulación temporomandibular tiene que estar en una relación céntrica en la cavidad glenoidea. O sea, tiene que ir desde la eminencia más grande que tiene la eminencia del hueso temporal a la mitad de la cavidad glenoidea. Como decía el doctor recién, si nosotros miramos más a profundidad la cavidad glenoidea, vamos a ver que aparece una fisura, que se llama fisura petrotímpano escamosa, que es la que va a conectar la cavidad glenoidea con la parte del oído medio. Entonces, por ahí vamos a tener alguna relación ya en lo que se llamaría los síntomas ópticos. Habíamos dicho al principio que la articulación temporomandibular forma parte de lo que se llama la unidad cráneo-cérvico-mandibular. La parte de las cervicales va a estar unida a las dos primeras vértebras, atlas y axis. Tampoco es tema de hoy, pero, o sea, son las únicas vértebras que no tienen disco entre ellas. Están unidas al cráneo por músculo. Entonces, entremos a lo que son la parte manejo farmacológico del paciente con dolor cérvico-mandibular. Nosotros tenemos que dividir, para poder explicar la sintomatología del paciente, en dos partes el cráneo. Una parte que va de la parte superior todo del malar, pasa por la mastoides hasta el lado opuesto. Cuando esta parte da unalgia, la vamos a llamar cefalea. Todo el dolor que pasa por abajo se denomina algia facial. Quiere decir que un paciente puede tener un dolor de cabeza, dentro de ello está la migraña, pero también puede tener algia facial, dolor de cara. O puede ser que tenga dolor de cara sin tener dolor de cabeza. Por lo general, en la experiencia de uno, es que tienen las dos cosas. ¿Cuáles son los síntomas que puede tener el paciente? Cefaleas, otalgia, se me comió la P, zumbido de oídos, mareo, vértigos, neuralgia y parálisis facial periférica. Si bien vamos a ver que la parálisis facial periférica, el vértigo, el mareo, el zumbido, no son un síntoma de dolor, porque no se puede manejar como dolor, son otros síntomas concomitantes, puede ser uno de los que puede ser que pueda muy fácilmente poder llevar al paciente. Ahora veamos en la parte de la articulación. Estos son cortes cadavéricos. Yo estuve 7 años al frente de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de Uruguay, que está el logo. Yo siempre digo al César lo que es del César. Vamos a ver acá la articulación temporomandibular. Este músculo que está acá es el temporal. Acá está B3. Y acá sale una rama del nervio aurículo-temporal, que algunos le llaman NAT. Sí, por supuesto, nervio aurículo-temporal. Pero ¿para qué le puse este corte cadavérico? Para ver que la articulación temporomandibular está inervada atrás por un nervio. Quiere decir que si yo coloco la articulación en una parte superior y posterior de la cavidad glenoidea, lo que voy a tener es un síntoma de dolor, síntoma óptico, muy probablemente un dolor de oídos. En esta parte vemos un corte de una articulación sagital, aquí vemos el menisco, acá está la articulación, conducto aditivo externo, acá estaría la calota, y acá tenemos una cosa interesante que es el músculo pterygoideo lateral. Este músculo pterygoideo lateral tiene dos fascículos. Un fascículo superior se inserta en el menisco. Y esto es importantísimo. ¿Por qué motivo? Porque en una disfunción, el músculo pterygoideo lateral va a tirar hacia adelante, permitiendo que la articulación vaya hacia atrás. Y el fascículo inferior se tensa. Y acá pasa un nervio que está acá en esta cadáver, que son los nervios temporales profundo, anterior y medio. Estas son las causas de la cefalea, migraña, en un paciente con una disfunción de la articulación. De este lado, vamos a ver acá la parte de la articulación temporomandibular disecada, ya el disco se ve acá, y se ve cómo los nervios temporales profundos inervan la articulación en la parte anterior. Quiere decir que la articulación va a tener 3 inervaciones importantes en su constitución o la parte nerviosa que llega a ella. Son los músculos temporales profundos, nervio maseterino, por delante también, que
es término final del temporobucal, y por atrás el nervio auriculotemporal. Lo que está acá en esta imagen inferior es el ligamento discomalleolar, que es el causante en la mayoría de los pacientes del zumbido. Acá se ve en el fondo la fisura petrotímpano-escamosa. Quiere decir que mostrando todas estas diapositivas de cadáveres, esto no son esquemitas ni dibujitos como yo digo, o sea, puedo yo ver y demostrar que cada síntoma que tiene el paciente puede estar asociado con una disfunción propia de la patología que él relata. Entonces, como habíamos visto, el dolor lo vamos a dividir según el tiempo, en dos grandes. Agudo, que dura 3 meses. Crónico, más de 3 meses. Pero lo más interesante de esto, que el crónico, nosotros cuando fundamos clínicas de dolor facial, veíamos que en el mundo estaban todos de dolor crónico. Y el dolor crónico por lo general es para los enfermos terminales. Pero también veíamos que había otro dolor crónico, que era, por ejemplo, una migraña, una neuralgia, que no se sabía tratar o enfocar. Entonces, quiere decir que por más de 3 meses, un dolor que persista en un paciente se transforma en crónico. Ahora, también se divide en dolor somático, como ya hemos visto, neuropático, y uno que no nos interesa mucho es visceral, aunque la pulpa dental está considerada como una víscera. Dolor somático, toda alteración que pueda tener un receptor que puede estar en un músculo, en una articulación, en un ligamento. Dolor visceral, obstrucción de una víscera hueca o infección, apendicitis. Dolor neuropático, alteración en el sistema nervioso central o periférico, pero en su constitución. Es lo que yo le decía hoy al principio, es que no lo veo ese dolor. Ponemos la neuralgia del trigémino, que es lo que nos interesa en cabeza, neuralgia de Arnold, glosofaringio, lengua ardorosa. No vemos el dolor. Y como no lo vemos, la mayoría de los doctores no le hacen caso. Entonces, claro, al paciente lo mandan al psiquiatra, pero es un dolor neuropático, doctores. Es una alteración propia en la fibra muscular o en el sistema nervioso. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple se puede dar mucho este dolor. Pero una de las cosas importantes, que yo hablando con el doctor le decía, que una vez que el dolor somático se instala y pasan más de 3 meses, se vuelve crónico, pero muy probablemente se transforma en lo que nosotros llamamos dolor mixto. Quiere decir que vamos a ver que cuando tenemos una neuralgia del trigémino, nos vamos a enfrentar a 2 tipos de dolores. Uno somático, sí, va a venir por una alteración de un músculo. ¿Cuál puede ser? Macetero, temporal, pterygoideo. Pero otro neuropático. Compresión de un nervio, alteración del nervio en su constitución. Entonces, el tratamiento de este no puede ser enfocado solo al dolor somático, tiene que ser también enfocado al dolor neuropático. Por lo tanto, hay que medicarlo. ¿Cuál es el problema que se encuentra a veces uno? Que los doctores tienen miedo a medicar. Y medicar hay que medicar. Antes de la charla estábamos hablando con los doctores de que el paciente, cuando vuelve de vuelta a nuestra consulta, tiene que venir con una sonrisa. Quiere decir que tenemos que saber medicar. Son muchos los medicamentos, son pocos, cada cual estábamos hablando, maneja 3 o 4 y le andan bien. Lo que yo voy a mostrarles es eso, la experiencia que tenemos nosotros en el manejo del dolor por disfunción cráneo-cérvico-mandibular. Ustedes capaz que dicen, no, doctor, yo manejo esto en vez de esto, si le anda bien, perfecto. Pero las bases son todas las mismas. Volvemos de vuelta a lo mismo, característica del dolor somático y el dolor neuropático. Dolor somático, intenso, aumenta con el esfuerzo, no incapacita. Con la medicación cede. Se puede ver la causa, me corto, veo la causa, pero puede afectar cualquier parte del cuerpo. Y esto es importante, doctores. El dolor neuropático es un dolor quemante y es como descarga eléctrica. Va a producir este dolor lo que se llama una zona de alodinia. ¿Qué es una alodinia? Aparte de una hiperalgesia. Es una zona donde la persona se toca y algo que no era doloroso es doloroso. Por ejemplo, pegamos nosotros. Tenemos a un paciente que viene que dice, me lavo los dientes y me duele todo. O me voy a afeitar el hombre y me duele la cara. Eso es una zona de alodinia. Quiere decir que es típico de un dolor neuropático.
Ahora, es importante, porque si yo desconozco esto, viene el paciente y me dice, doctor, me duele cuando me lavo la cara, o me duele cuando me lavo los dientes o me enjuago los dientes. Y miro y no tiene ninguna carie, no tiene ningún proceso periodontal ni nada. Es un dolor neuropático, no lo veo, está dentro. ¿De dónde viene? De la articulación, correcto. Entonces, como piquetes, incapacita, no cede con los camantes comunes, por eso yo le decía hoy, le puedo dar morfina también, pero no va a andar bien. Le doy ketorolaco, no va a andar bien. Y no puedo ver la causa, que es lo más importante de esto. Entonces, vamos a tener un sinfín de medicación para poder manejar. Una de las cosas que tenemos que tener en claro y ser conscientes es que lamentablemente a veces no estamos bien formados en lo que son opioides y antidepresivos tricíclicos, neuromoduladores algunas veces, pero el odontólogo o estomatólogo, lo que yo le voy a dar lo puede recetar perfectamente con su recetario que tenga el nombre y su cédula profesional. Puede recetar tramadol, puede recetar codeína, buprenorfina. Puede recetar Nafsic y Tofranil. Ahora, claro, tiene que saber cómo, cuándo y dónde actúa, que sea otro tema. Pero es muy importante saber la medicación. Los neuromoduladores lo vamos a ver también. O sea, vamos a ver las principales características de un neuromodulador, ¿correcto? Lo bueno y lo malo. Los AINES, yo puse 3 o 4 porque son, van a ver ahora después un esquema, son muchos. Diclofenaco, puse el paracetamol, el ácido acetil salicílico, el ketorolaco. Estos son los no esteroideos. Y están los esteroides, que vamos a hablar también, la desametasona, los corticoides que son. Después tenemos los opioides. ¿Cuáles son los más comunes? Tramadol, nosotros vamos a ver que gotas, que es lo que le vamos a decir a ustedes, porque la cápsula no da mal resultado. La codeína, que viene siempre asociada a un AINE, y la buprenorfina, que es por lo general nosotros lo ponemos en parche. Vamos a ver también los antidepresivos tricíclicos, el Anapsic y el Tofranil, que son recapturadores de serotonina y una adrenalina. ¿Qué son estos? Porque a veces nos olvidamos de las cosas. Son los que hacen que se produzca la conexión entre una neurona y otra. Quiere decir que si el paciente no tiene receptores a serotonina, cuando esa serotonina se vuelca a la membrana postsináptica, se pierde, o sea, se metaboliza en otra sustancia. Pero estos son recapturadores, permite que se recapture. Y vamos a ver la parte de los neuromoduladores, que son 3 principalmente: carbamazepina, pregabalina y gabapentina. Estos son usados para el dolor neuropático, que son neuromoduladores. Ahora, bien, es importante nosotros que veamos en dónde actúan los medicamentos para saber nosotros qué damos. Una de las cosas importantes que siempre tenemos en cuenta es que el medicamento, el paciente dice, ¿me lo tomo con comida o sin comida? Tengo gastritis, tengo úlcera. Ahora, hay medicamentos, como los AINES, que son gástricos muy potentes. ¿Y por qué es esto? Es sencillo. ¿Por qué motivo? Porque van, a ver si viene, sí, acá está, van a actuar inhibiendo lo que es las ciclooxigenases. O sea, produce una lesión, se produce ácido requirónico, y después están las COX o las prostaglandinas. Una es COX-1, estómago, intestino, que son citoprotectoras. La COX-2 son los que emiten o transmiten el dolor y la inflamación. También hoy día se ve la COX-3, pero es una variante. ¿Dónde actúan los AINES? Acá, en esta zona. Bloqueando la síntesis prostaglandina. Si bloquea COX-1, aleluya, no hay dolor. Pero como no son selectivos puros, va a bloquear la COX-1. Si bloquea la COX-1, ¿qué va a dar? Que la citoprotección desde la boca hasta el ano no se va a producir. Por lo tanto, la parte gástrica se va a ver alterada. Mucho cuidado con un paciente con gastritis. Ni hablemos con un paciente de úlcera. Quiere decir que el AINE es gástrico, por eso, porque bloquea. Me podrán decir ustedes que, claro, o sea, hoy día hay selectivo de la COX-1.
sea, perfecto, la mantiene. Y dentro de eso vamos a ver que también se analizan la parte del diclofenaco como un bloqueador selectivo de la COX-1. Ustedes lo conocerán antes del cerebrocosil y cerebrocosil, que fueron sacados en muchos lugares del mercado, inclusive en mi país también, en Uruguay, porque producía hemorragias. Pero como todos ustedes conocen, el problema es uno. ¿Cuál? El paciente. El paciente se automedica. El paciente toma 20 cápsulas, 5, la tomas todas juntas, o sea, entonces a veces no es el problema del medicamento, sino el paciente mal asesorado de cómo tiene que tomarla. Entonces, las vías, montones de vías, intramuscular, sublingual, la parte intravenosa, la parte de oral, que es la más sencilla. Pero ¿cuál es el problema de estas vías? El camino que hace. La vía más rápida es la que sea intramuscular, intravenosa y la sublingual. ¿Por qué? Porque va directamente al torrente sanguíneo, pulmones y ahí pasa al cerebro. O sea, automáticamente da. La parte de la vía oral es un poquito más lenta, ¿correcto? Y se va a metabolizar también en el hígado. Todas van a ser por el famoso citocromo 450 metabolizadas por el hígado. Algunas más y otras menos. Ahora, una de las cosas importantes de esta charla, que muchas veces los médicos tampoco no lo conocen bien, todo medicamento tiene lo que se llama una mezcla racémica. Es una mezcla racémica que nosotros llamamos L y R. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno se desvía. Que cuando se desvía hacia un lado o hacia el otro. Entonces, cada medicamento tiene esa constitución. Dos cosas. Una, mis manos no son iguales. Si yo las pongo así, son diferentes. Quiere decir que esto es una mezcla racémica. Son iguales, pero no iguales. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hace un medicamento de patente? Quítala mal. O sea, una de ellas es positiva para el síntoma, la otra no. O sea, pero ustedes fíjense en una cosa, que si ustedes tienen el citocromo 450, que tiene que eliminar todos los xenobióticos que hay en el aire, los medicamentos, la comida. Y tienen un medicamento que tiene estas dos cosas, donde una no sirve para nada. Quiere decir que un citocromo está trabajando de más. ¿Qué hace el medicamento de patente? Saca esa inútil y deja el que es activo. A veces es el menos S o el más S, ¿correcto? Entonces, claro, o sea, todo medicamento va a tener una mezcla racémica, L o D, y esta mezcla va a favorecer la parte de su proceso activo. Entonces acá tenemos, medicamento tiene su parte buena y su parte mala. Este es el medicamento. La parte del laboratorio de patente lo que hace es sacar la parte mala. La parte buena la deja. Es por eso que a veces sale más caro un medicamento de patente. Nosotros le decimos a los pacientes, mire, compre de patente el de más barato. El doctor símil no. Primero porque la sal es cualquiera. Y segundo, muchos laboratorios no hacen esa separación de la mezcla. Entonces, los AINES. Todos los AINES antiinflamatorios no esteroideos van a tener siempre la misma función. Van a inhibir la síntesis de las prostaglandinas, ¿correcto? Y el AINE típico que se toma como patrón es el ácido acetilsalicílico. Una de las cosas importantes del ácido acetilsalicílico es que produce ¿qué? Un problema de antiagregante plaquetario. Pero este antiagregante plaquetario es irreversible. Esa acetilización que se realiza no se vuelve reversible. Tarda a veces 10 días, el que vale una plaqueta, en poder de vuelta restablecerse. Quiere decir que acá encontramos las cosas de que un paciente que toma ácido acetilsalicílico y le vamos a hacer una intervención, por lo menos vamos a dejarlo de 5 a 7 días libre del ácido acetilsalicílico. Yo siempre digo, el paciente tiene que elegir de qué se quiere morir. Porque si tiene que tomar aspirina porque tiene un problema de infarto y nosotros tenemos que sacarle una muela, bueno, tiene que dejar la aspirina un tiempo, pero hay que ponerse en contacto con su cardiólogo para que lo vea, cómo lo medica o cómo lo trata, para que podamos hacer una intervención sin riesgo y con seguridad.
Entonces, antiinflamatorios no esteroideos, todos tienen esto. Son antiinflamatorios, son analgésicos, son antipiréticos y antiagregantes plaquetarios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué cada uno maneja uno u otro? Porque algunos son muy buenos antiinflamatorios, otros son muy buenos analgésicos, otros son muy buenos antipiréticos, por ejemplo el paracetamol, que va a una zona determinada del hipotálamo, otros muy buenos antiagregantes plaquetarios, el caso de la aspirina. Y los antiinflamatorios esteroideos son corticoides que se producen en la parte de la corteza suprarrenal. Hoy día se habla mucho del eje tálamo, hipófisis suprarrenal, y son las de desametasona y la prednisona. Entonces esto es importante también porque además de antiinflamatorios se usan como inmunodepresores y antialérgicos. Vamos a ver ahora cuando veamos la parte de medicación que no se puede mezclar. O sea, ustedes no pueden dar un esteroideo con un no esteroideo juntos. ¿Por qué? Porque volvemos de vuelta a lo mismo. Vamos a producir úlceras, vamos a producir problemas muy grandes en el paciente. Ahora, nosotros vamos a tener que ver una cosa importante. Es que dentro de los AINES podemos encontrar uno que sirve muy bien para el dolor. Por ejemplo, el ketorolaco. El ketorolaco tiene una potencialidad para el dolor de +5. Es muy bueno, perfecto. Otro, bien para antipirético. Tenemos no vamos a ver el paracetamol. Tenemos también el diclofenaco, tenemos el peroxicam. O sea, tenemos que manejarnos qué es lo que nosotros queremos. Yo después les voy a mostrar en una escalerita que hice en una diapositiva cómo nos manejamos con varios medicamentos, cambiándolo. Capaz que lo empiezo con un losonil, lo termino con un diclofenaco, o lo termino con un paracetamol, y capaz que le hago un rescate de ketorolaco sublingual entre esas pautas. Pero eso es lo importante. Saber cómo nosotros vamos a actuar con esos fármacos, que son todos, tienen las mismas características, pero unos más que otros. Entonces acá es una esquemita que hicimos hace tiempo, ¿no? O sea, no narcóticos, que son los AINE. Son los más adecuados, los que están en el botiquín, no generan dependencia, no alteran la percepción del libido, pero el problema es que son gástricos. ¿tá? Su consumo excesivo puede dar úlceras o problemas de gastritis. ¿Cuáles son los más que usamos? El ácido salicílico, el paracetamol, ketorolaco, diclofenaco, el peroxicam. O sea, son muchos, el naproxeno, el ibuprofeno. Todos son AINE, pero algunos son más antiagregante plaquetario, otros son más para la fiebre, otros son más para el dolor, y otros son más como antiinflamatorio. Y tenemos los narcóticos, que muchos la palabra, le da miedo. O sea, el único problema del narcótico es que tiene que estar bajo vigilancia médica, nada más. O sea, se puede perfectamente usar, y como son pacientes, acuérdense que no son pacientes terminales, lo vamos a usar por cortos periodos, sobre todo para calmar el dolor grande que tiene el paciente. ¿Cuáles usamos nosotros? Nosotros usamos la codeína y el tramadol, que es un opioide sintético. La metadona, casi nunca. ¿Qué va a pasar con el paciente? Puede tener alteración de la percepción. Causa dependencia, pero grábense en claro esto. En la dosis que ustedes lo apliquen y el tiempo que lo van a aplicar, nunca van a causar dependencia. Muchas veces viene el hijo a discutir, ay, pero mi mamá se va a hacer adicta. Nunca se va a hacer adicta por la dosis que les damos. O sea, eso no va. ¿Produce estreñimiento? Sí. ¿Por qué? Porque lo que hace es bloquear las emisiones peristálticas de todo el tubo. Entonces, por supuesto, tiene estreñimiento. ¿Qué le decimos al paciente? Tome mucho líquido y coma cosas con fibra. ¿Aumenta la somnolencia? Sí. ¿Su consumo excesivo puede dar depresiones respiratorias? Sí, excesivo. Puede matar. 10 litros de agua también mata. ¿Correcto? Entonces, acá una cosa importante, que es importante para ver y lo vivimos todos los días, ¿no? El ketorolaco tiene un poder inflamatorio muy poco, pero un poder analgésico muy bueno, de +5 a día. Pero una de las cosas que tiene que quedar claro a todos, inclusive a veces nos llegan pacientes de especialistas, que lo mandan un mes ketorolaco. El ketorolaco no se puede dar más de 5 a 7 días porque da problemas renales muy graves. Ahora, el diclofenaco también se está haciendo como si fuera un selectivo del COX-2. O sea, quiere decir que va a dar menos gas,
gastritis, pero también la va a dar. Y la potencia analgésica, se hizo acá un estudio en un hospital de San Luis Potosí, mostrando ketorolaco con diclofenaco. Y fueron las dos casi iguales su resultado. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo tengo que dar a un paciente ketorolaco, puedo tener nada más que de 5 a 7 días. Sin embargo, el diclofenaco lo puedo dar mucho más tiempo. Entonces un día estaba dando una conferencia para los médicos y uno me preguntó, doctor, ¿hasta cuándo el diclofenaco? Y una de las cosas que tendría que haber contestado, hasta que usted lo cure. Porque yo no puedo ir al síntoma, tengo que ir de dónde vino ese síntoma. Ah, le duele, le doy diclofenaco. Por supuesto, que si no veo de dónde le viene, le va a estar toda la vida tomando diclofenaco. Pero hay que buscar la causa. Y el ácido acetilsalicílico, yo qué sé, nosotros como integrante plaquetario, sí, para cardiólogo, sí o no. Pero una de las cosas importantes que entró al mercado hoy día son el complejo vitamínico B. Y tenemos principalmente 3, 1, 6 y 12, correcto. Todas tienen características distintas. Un día, si quieren, damos una charla sobre vitaminas. Pero, ¿cuál es la función de la vitamina? Poquitas le voy a decir, las principales. Tiene una actividad neuromoduladora de la transmisión neuromodular. Quiere decir que modula la parte presináptica. Interviene en la elaboración de la serotonina. Mantiene la función normal del sistema inmune y nervioso. La deficiencia de vitamina B da un problema grande de demencia, ¿correcto? Sobre todo los veganos que no comen vitamina, o sea, es un peligro. Y mantiene la vaina de mielina. O sea, se rompió la vaina de mielina por un corte del nervio o un apretamiento del nervio. Lo que hace esta vitamina es tratar de regenerar esta vaina de mielina. Ahora, los AINES tienen un problema importante, que es retienen los líquidos. Entonces, si retienen los líquidos, reduce la excreción de potasio y puede aumentar 2, 3 o 5 puntos un problema de la tensión arterial. ¿Qué quiere decir? Que en un paciente con problemas de presión arterial alta, no medicado, o sea, no controlado, cuidado cuando recetamos los AINES. Pero ustedes se están dando cuenta de que ya lo saben, pero a veces un simple AINE puede afectar a otra cosa. Entonces, es conocer al paciente, ¿no? Lo del litio, que es para los antidepresivos, se incrementa los niveles. La warfarina está contraindicado. Y una de las cosas interesantes es que con la morfina, la analgesia producida se eleva con el AINE, sobre todo con el ketorolaco. Correcto. Ahora, el metotrexato, si bien he visto que colegas reumatólogos, se da sobre todo para artritis reumatoidea, psoriasis, lo dan AINES con metotrexato, se ha indicado interacciones fatales con muerte de pacientes debido a eso. Entonces también, cuidado cuando medicamos, ¿no? O sea, ahora, todo esto que vimos nosotros, ¿no?, son los medicamentos, los AINES, para el dolor somático. Entonces nosotros dijimos que por la característica del dolor neuropático, que es eléctrico, quemante, como piquetes, y que era una alteración del sistema nervioso central o periférico en su constitución, o sea, se rompe el cable y la electricidad que pasa por ese nervio contagia a las otras neuronas. Ahí venimos la zona de alodinio, correcto. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Nosotros un medicamento que bloquee esto, que no lo haga más. Entonces, claro, se vio en épocas antiguas que la carbamazepina que se usaba para los focos epilépticos, el foco epiléptico es eso, o sea, transmisiones ectópicas de neuronas a otras, dando la carbamazepina se bloqueaba eso. Entonces, vieron que para el dolor neuropático, neuralgia trigémino, glosofaringeo, lengua ardorosa, ciática, vamos a dar neuromoduladores. Entonces, los neuromoduladores lo que hacen es hacer que modulan la transmisión entre la postsináptica y la presináptica. Y entonces, vamos a ver los tres más importantes, que son la carbamazepina, la pregabalina y la gabapentina.
La carbamazepina es una de las más antiguas, muy útil en la neuralgia del trigémino. Ayuda a reducir la transmisión nerviosa en la fibra y tiene un problema. Si bien es muy buena, tiene un problema que va a dar un problema de sangre, de agradar, puede dar agranulocitosis, correcto. Quiere decir que el paciente que toma carbamazepina por mucho tiempo tiene que hacerse un control de sangre cada 6 o cada año para poder controlar que no haya ningún problema sanguíneo o ningún problema hepático. También pacientes con problemas cardíacos pueden producir un bloqueo cardíaco. Pero miren ustedes, ahora cuando veamos lo que es un medicamento, dosis máxima y dosis tóxica, la dosis máxima de la carbamazepina son 1200 miligramos por día. Quiere decir que es un techo muy chico, correcto. La pregabalina, el ácido aminobutírico. Hemos visto, por ejemplo, en el Hospital General, que los pacientes con mucho tiempo tomando pregabalina, lo que hace es producir edemas periféricos. Ahora, fíjense en que la dosis también es de 150 a 600 miligramos por día, administraron 2 o 3 veces. Y una de las, tanto la pregabalina como la gabapentina son de última ya generación, o sea, los que han aparecido. Y la gabapentina es ampliamente utilizada para el dolor de origen neuropático, ¿no? Es el ácido gamma amilobutírico, el GABA, ¿no? Y se ha visto que también se usa para prevenir la migraña. La migraña es otro tema, ¿no? Que es una cefalea, pero con determinada intensidad que produce una irritación. Y le voy a dar un pequeño bocadito. Estábamos haciendo, porque todavía no, allá en el Hospital Universitario de Puebla, un estudio, viendo los pacientes con disfunciones de la articulación, cómo producía focos epilépticos o irritativos en el cerebro. Esto es muy interesante para el futuro, porque el paciente que estábamos tratando con migraña le había venido por una disfunción de la articulación. Y lo tenemos todo documentado con varios pacientes con electroencefalograma. La gabapentina es muy bien tolerada y su administración en dosis puede ser hasta de 3.600 miligramos. Pero fíjense en lo interesante de esto. 900 miligramos de gabapentina equivalen a 600 de carbamazepina. Quiere decir que con poca yo puedo sustituir a la carbamazepina. Si bien produce sueño, como todo, porque lo que hace es actuar en el sistema nervioso central, en las primeras semanas de administración eso pasa. Quiere decir que la gabapentina es un elemento muy bueno para nosotros usar en la parte del dolor neuropático. Ahora, esto es importante que nosotros analicemos. Todo medicamento cuando se toma, se ingiere, tiene una curva que sube, sube, sube y después empieza a bajar. Esto que está acá se llama ventana terapéutica. Y esto es duración del efecto. ¿Cuál es el problema? Que yo he tenido muchas veces cuando llego acá, que me dicen, yo receto, por ejemplo, yo que sé, un medicamento cada 10 horas, cada 4 horas, cada 6 horas. No, doctor, usted tiene que recetarlo cada vez 12 horas. Es que no. Si yo me voy a esto, el efecto de la duración es determinado para cada medicamento y aparece en el vademecum del medicamento. Pero una de las cosas importantes es que la ventana terapéutica tiene un techo máximo y empieza el declive. Es como el COVID-19. Sube, sube, sube y después la plaza se baja y se va. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo acá el medicamento lo tengo que administrar antes que se pierda su periodo de latencia. Entonces acá para mantener esta curva, correcto. Pero esto que está acá quiere decir que si yo me paso, tengo un efecto tóxico. Razonando. Entonces, ¿cuándo un medicamento es bueno? Cuando la dosis tóxica y la dosis terapéutica están separadas. El caso de la carbamazepina. 1200 es la tóxica. Ya de ahí es tóxica. Y pucha, 900 y 1200 cerca. Muy bravo. La pregabalina. 600, puta, y ya estoy en la dosis tóxica. Muy complicado. La carbamazepina, 3600. 900, entramos en 2 protocolos de paciente. Es lo máximo que le hemos dado al paciente. Fíjense el margen entre dosis tóxica y dosis terapéutica. Muy bueno. Quiere decir que la gabapentina es un buen medicamento. Entonces,
Antidepresivo tricíclico. ¿Qué hacen los antidepresivos tricíclicos? Muy buenos para calmar el dolor. Lo que son recapturadores de noradrenalina y serotonina, que son los que se van a encargar de la transmisión. Entonces, ¿cómo lo vamos a dar? Lo vamos a ver. O sea, el tofranil y la Napsique. 25 miligramos. O sea, pero dado una vez sola en la noche. Por lo general el paciente va a decir, ay, pero un antidepresivo. Sí, pero no, en esa dosis no actúa como antidepresivo. Actúa como calmante del dolor. Y una de las cosas muy interesantes que es la glucosamina, la condritina. A veces dice el paciente, ¿puedo tomar Sí, digo, tome lo que usted quiera, si le hace bien. La glucosamina y la condritina no va a regenerar el cartílago como tal. Va a actuar en la parte de las sinoviales, eso sí. Pero a partir de 1 o 2 meses, o sea, es para larga vida, ¿no? Entonces tiene una controprotección que se llama, ¿no? Nutre y protege el cartílago, alivia el dolor, pero a largo tiempo, ¿correcto? Pero no va a regenerar una articulación, una artrosis de la articulación temporomandibular, con esto no lo vamos a solucionar. Entonces, vamos a entrar ahora a cómo medicamos. Medicación en síntomas en disfunciones cráneo-cérvico-mandibulares, cefalea, otalgia, contracturas musculares. Vamos a tener que el EVA, que es escala visual análogo, va de 0 a 10. Ustedes acá lo ven, moderada, leve e intenso. Cuando llega el paciente, su dolor, ¿cuánto es de 0 a 10? Ah, mire, doctor, es de 1 o 2. Quiere decir que es un dolor leve. ¿Qué pasa con qué? Con un AINE. ¿Qué damos? Habíamos hablado nosotros de la parte de la vitamina y el diclofenaco. Dijimos que el diclofenaco en dosis de dolor, o sea, como algología, se equipara al ketorolaco. Pero se puede dar más de 7 días. Pero que la vitamina va a sumar el poder analgésico en el paciente. Entonces podemos dar acá diclofenaco con complejo de vitamina B. Nosotros damos el doloneurobión. 1 cada 10 horas, o sea, 2 por día. Tampoco con el relojito a las 10 horas, no, 2 por día, 1 en la mañana y 1 en la tardecita, cerca de la noche, correcto. Para el dolor leve, de 0 a 2. Con esto pasa. Como son disfunciones, acuérdense de una cosa, una de las cosas importantes que tienen que ustedes tener en cuenta, que el paciente no puede comer comidas duras, ni chicle, correcto. ¿Por qué? Porque tiene el cóndilo mal. Y si tiene el cóndilo mal, lo que va a hacer es eso, tener problemas con la articulación. Vamos al caso de moderada. ¿Qué le vamos a dar? Un AINE. Lo mismo. Pero ahora le vamos a poner un opioide suave. Acuérdense que puede tener 5, 6 o 7. Miren la carita acá. Está bastante fastidiado ya. Entonces, ¿qué le damos? Tramadol gotas. 8 gotitas a 6 gotas, dependiendo de el paciente. Gordito, flaco, vemos más o menos cómo está. Y la va a tomar inmediatamente que toma el doloneurobión. 8 gotitas, 6 gotitas de tramadol. A veces digo un poquito de jugo porque es un poquito amargo. Paciente con dolor moderado. Pero este paciente con dolor intenso, fíjense en 8, 9, 10. Ustedes a veces le dicen al paciente, y nosotros nos enfocamos, el paciente de que a veces no pueden hablar. Y si usted dice de 0 a 10, ¿cuánto le duele? Le duele 12, porque ya pasó la escala. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar lo mismo, doloneurobión, el opioide suave, ¿tá? Y aquí sí le podemos meter un antidepresivo tricíclico. Anapsique, por ejemplo, nosotros damos anapsique mucho, 25 miligramos, 1 todas las noches. ¿Cómo? Supuestamente viene la semana, ustedes ya trataron la disfunción y ya el paciente está mejor. ¿Cómo lo trataron? Es otro tema. Punto. Viene la disfunción. Viene mejor, ya usted está mejor, hablando con el paciente. ¿Y qué hacemos para quitarlo? Lo vamos a quitar de abajo para arriba. Primero quitamos el antidepresivo, el opioide y después el AINE. Pero despacio. No se puede quitar brutalmente. Ahora bien, si esta misma escala es para un dolor, neuralgia del trigémino, por ejemplo, que habíamos hablado, la neuralgia del trigémino va a tener asociado el dolor somático y el dolor neuropático. Entonces tenemos que dar el neuromodulador. ¿Qué vamos a dar? Gabapentina más vitamina B1 y B12. Apareció de vuelta, es que no le estoy haciendo propaganda, ¿no? Bueno, directamente sí, el Gabin 20. Era muy bueno y es muy bueno para el dolor neuropático. Se fue por el mercado como 5 años y ahora está de vuelta.
Entonces, ¿cuánto damos? Si es de 0 a 4, el neuromodulador vamos a dar 1 en la mañana y 1 en la noche. Si es mucho más, si es por ejemplo 7, vamos a dar 1 en la mañana y 2 en la noche. Y les doy sincero, o sea, nunca damos, casi nunca los pacientes llegan a 2 y 2. Pero se puede dar 2 y 2 o 2 o 3. O sea, va subiendo, ¿correcto? Y lo va dando en 2 veces por día. La gabapentina o la gabapentina es uno de los pocos medicamentos que se pueden mezclar con la carbamazepina. Acuérdense que yo les dije que la carbamazepina es para el dolor neuropático uno de los mejores. Tiene una N de 2. La gabapentina y la pregabalina tiene una N de 4. Así que no es tan bueno. Pero acuérdense en todos los problemas que tiene la carbamazepina. Quiere decir que podemos iniciar con carbamazepina, después ir quitando de noche la carbamazepina y meterle el gabindo, para mantener después con gabindo sin ningún problema 6 meses. Los neuromoduladores nunca lo quitamos nosotros menos de 6 meses. Por más que el paciente se golpee la cara y diga, ya no tengo más dolor, estoy perfecto, no se le quita por 6 meses el medicamento. 6 meses lo tiene que tomar. Pero también es una cosa importante. Durante esa vida que le va a quedar a él, esa neuralgia que le vino por una artrosis grande, muy probablemente de la articulación. Quiere decir que capaz que en toda su bendita vida no puede comer más cacahuates japoneses. Pero tampoco es un impedimento eso, ¿no? Entonces, el tramadol, gotas. ¿Cuánto le damos? 8 gotitas, 2 veces por día. Y ahora vamos a la parte de la codeína. La codeína puede venir mezclada con el paracetamol, que es el Tyles, o con el diclofenaco, que es el Lertus. Nosotros damos mucho más el Lertus que el Tyles. Es el diclofenaco, correcto. Acuérdense que los valores del diclofenaco. ¿Cómo le damos esto? Se puede dar hasta cada 8 horas, correcto. O sea, el Lertus, el Tyles se puede dar hasta cada 8 horas, no menos. O sea, no. Por lo general lo damos 1 en la mañana y 1 en la noche, punto. Y después volvemos de vuelta a lo mismo. ¿Cómo está el paciente? ¿Ya está mejorando? Empezamos a quitar la codeína, la pasamos a tramadol y después ya quitamos los opioides, ¿correcto? Quiere decir que lo que es importante, ¿cuál es? Es que nosotros le tenemos que dar calidad de vida al paciente. Nosotros cuando el paciente lo tenemos enfrente de vuelta, nosotros tenemos que poder conversar con él. Entonces, vamos a hablar, yo no sé si esto más o menos quedó entendido. El jefe de acá dice que después de la charlita esta que tenemos acá, vamos a hacer las preguntas. Porque vamos a tratar algo que justo me pidió el doctor, que viera la parte de lo que es la parálisis facial periférica. La parálisis facial, muy común, nosotros en FE Zaragoza tenemos a veces días y épocas que vienen todas parálisis faciales periféricas. Se pueden distinguir en 2 clases, la parálisis facial central y la periférica. Sencillamente, para ser explícito, ustedes la pueden rápidamente, y yo calculo que lo saben, pero vamos a refrescarlo. La parálisis facial central viene por arriba del núcleo, o sea, acá adentro. Y eso puede ser por un derrame, un tumor, lo que sea, acá. Pero ese nervio va a inervar solamente esta parte, esta y esta. ¿Cómo se presenta el paciente? Con esto paralizado, ¿correcto? Esto lo tiene bien. Si yo le digo, enójese, él se enoja. Lo que nosotros llamamos en Uruguay, ahora se acostumbra a ponerse acá, la técnica del hachazo. Puede hacer el hachazo, ¿ves? Como si le pegara un hachazo acá. Correcto. La parálisis facial periférica, todo esto se le queda paralizado. Quiere decir que si yo digo al paciente, enójese, no se puede enojar. Va a venir con el ojo, lo mismo. La diferencia es esto. Y eso es muy interesante para poder ver al paciente si es central o periférica. Si es periférica, uy, mire, tenemos mucha posibilidad de tratarlo porque es por la articulación. ¿Por qué por la articulación? Ahora le vamos a mostrar un par de diapositivas, ¿correcto? Para poder justificarlo. Eso es nuestro, o sea, de ustedes. Parálisis facial periférica. La central, no. La central viene de acá, eso es del neurólogo, ¿correcto? Entonces, acá, en este cortamiento de la Facultad de Medicina nuestra, acá está la articulación temporomandibular. Este es el nervio auriculo temporal. Y fíjense en qué interesante, este es el facial, miren qué bonito. Y se anastomosa con el aurículo temporal. Acá está la carótida externa, acá está la maxilar interna, la arteria temporal superficial que sube para acá.
otro tema. Pero ustedes fíjense en esto. Los pacientes que tienen parálisis facial periférica tienen problemas de articulación, ¿correcto? Se le fue la articulación para atrás, lo que antes nos habían enseñado arriba y atrás. ¿Y qué es lo que pasó? Apretó acá. Y esta parte del nervio lo que hace es traducirse a la periferia y va a paralizar la cara toda de ese lado, ¿correcto? Ahora, ¿cómo lo tratamos? Primero, tratar la disfunción. Entonces, lo que nosotros usamos, por eso es que lo que les dije hoy al principio, vamos a mostrar lo que nosotros hacemos. Yo tengo 30 años en esto, parezco más viejo, pero tengo 30 años en esto, quiere decir que estoy con bastante experiencia, lamentablemente, o por suerte. Damos Dexavión una cada tercer día, correcto. Ojo, volvemos de vuelta a lo mismo. Dexavión, pero no dar AINE, correcto. Después que terminamos con el Dexavión, continuamos por 15 días con Droneurobión. El Droneurobión tiene la vitamina. Ah, pero si viene de más, la echa por el pipí, correcto. Quiere decir que ese es el tratamiento para una parálisis facial periférica. Tratar la articulación, dar un corticoide para el primer estadio. Después continuarlo con un AINE para la inflamación y para el problema de la B1, o sea, la B2 y la B3, para eso, correcto. Y con eso el paciente mejora rápido. Tenemos muchos casos filmados mostrando eso. Entonces, ¿qué es el Dexavión? Un potente glucorticoide, o sea, es 4 o 5 veces mayor que la prednisona, pero esto es importante. No medicar con antiinflamatorios, no esteroideos y alcohol aumenta el riesgo de úlcera. Con miranocorticoides aumenta el riesgo de hipertensión. Orales o insulina, esto también es un problema grande, ¿no? Porque ustedes van y dicen, soy diabético. Diabético controlado no tiene problema, ¿correcto? Diabético sin control no se puede dar. Actuar con ciertos antibióticos, estrógenos, efedrina y digoxina, ¿correcto? Nosotros damos, me permitieron dar, si quiere, doctor, ¿cómo es que se llama? Un aviso coloquial o privado, ¿no? Nosotros estamos en FE Zaragoza ya hace 6 generaciones, dando diplomados de dolor y disfunción de la articulación. También lo hacemos privado con aval de AMIDOF, la Sociedad Mexicana Interdisciplinaria de Dolor Facial. En el Hospital General se abre una vez sola por año, también estamos como en la 6ª generación. Los temas que tratamos en ese son 120 horas mínimo, en FE Zaragoza son 240 horas, porque es conocer la titulación. Tratamos en biología, anatomía, neurología, pero de forma no aburrida, porque usted dice, neurología, uy, qué horrible. No, es dinámica. Farmacología, realizamos lo que nosotros llamamos BRIPA, posicionador del hueso en la cavidad glenoidea, del ATM, kinesiología, terapia neuromuscular, acupuntura, y el equipo nuestro está formado por estomatólogos, dolor facial, otorrinolaringólogos, médico del deporte y rehabilitación, médico de biología anímica. Esto es muy interesante porque el trigémino está asociado al sistema simpático y parasimpático, ¿no? Y entonces esto es muy importante, la verdad que es médico y se dedica a la parte de biología anímica. Ortodoncista, ortopedista y terapia manual. Mi nombre ya, los que no lo conocen, Adolfo Pérez Viña de sus órdenes. Ese es mi móvil, contesto. Yo ahora lo tengo apagado porque estamos hablando. Y mi email, el de mi señora, el que está abajo. Pueden cualquier cosa contactarse con nosotros. Entonces yo ahora, no sé cómo dijo el doctor, si dejamos abierto para algunas preguntas, estoy a la disposición. Ustedes disponen. Muchas gracias, doctor, por la excelente presentación. La verdad es que siempre... Espero no excederme del tiempo ni nada. No, de hecho, terminó justo en una hora. Podemos tener ahorita todo el tiempo Pregunta. para hablar Sí, perfecto. Sí, sí. No sé si quieran activar los micrófonos o que se los active o cada quien el que quiera preguntar que lo active, o voy abriendo las preguntas del chat o las voy leyendo yo y ustedes va contestando. Correcto. Pero, Me parece perfecto. Tú me las preguntas y yo las contesto, sí. sí, esa es una forma. La otra, el doctor Carlos Contreras tiene alguna pregunta. Él fue, creo que de los primeros que formuló su pregunta. Entonces le voy a pedir a Carlos Contreras que abra el micrófono y si me hace favor de preguntar y dirigirse al doctor, por favor.
Amigo, ya abrí tu micrófono, Carlos. Ahora sí, por favor. ¿Se escucha? Ya te escucho. Ok. Saludos, doctor. Muchas felicidades por su presentación, muy enriquecedora. Una pregunta. Usted mencionó de manera reiterativa cómo los AINES afectan todo lo que es la mucosa gástrica. ¿Qué opina usted de la administración concomitante con AINES, cualquiera, de algún protector gástrico tipo omeprazol o alguno de esos? Gracias. Claro. No, hay una cosa importante que quiero que todos entendamos. Si yo tengo una pared y le tiro agua, la absorbe, ¿correcto? Pero yo quiero que esa pared que tiene plantitas le absorba el agua. Pero resulta que le meto una pintura impermeabilizante. Le tiro el agua y no entra, ¿correcto? Entonces un error que tenemos a veces nosotros es, lo toma con un protector gástrico. Pues no lo va a absorber mucho. ¿Lo absorbe? Sí, doctor. Todo se va a absorber, todo. Por el famoso citocromo se va a absorber. Pero va a tardar mucho tiempo, correcto. Entonces, por lo general, yo tomo un protector gástrico, el Lansopral, de noche. Pero después que termino de comer y todo, para la parte de la noche, que es la parte más peligrosa en la parte gástrica por la secreción de ácidos, ahí lo tomo. Pero nunca le digo al paciente que tome un protector y la pastillita. ¿Puede tomar el protector? Sí. Y al rato, a las horas, tomar las pastillitas. ¿Correcto? También le pueden decir a uno la pregunta que yo le decía. ¿Con comida o sin comida? Algunos alimentos precisan grasa para ser metabolizados y otros no. Por lo general, lo que me es personal, siempre digo, sí, tómelo con algo de comida, pero también se va a metabolizar. Tal vez demora más porque los que no se metabolizan por la grasa demoran un poquito más, pero se puede tomar. Pero por un protector inmediatamente tarda mucho en poder hacer su efecto, ¿correcto? No sé si le contesté la pregunta, doctor. Sí, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, o sea. Tengo una pregunta aquí en el chat, doctor, se la voy a leer. Sí, Le pregunta el doctor Luis Manuel Cano, que, ¿qué opina usted del uso del láser aunado a las terapias? No menciona qué tipo de terapias, pero imagino que puede ser algún otro tipo de terapia. No, mira, nosotros hicimos un estudio en Uruguay y acá también en México sobre los beneficios del láser. El láser terapéutico llega hasta bajar hasta un 60% los síntomas en el paciente. 60%. Que sí que es muy bueno como paliativo. Ahora, si me pregunta, ¿el láser es curativo? No, es paliativo. Lo mismo que la acupuntura, vendaje neuromuscular, todo lo demás. ¿Sirve el láser? Sí, sirve, sí, por supuesto que sí. Y actúa como si fuera un opioide. Hice un estudio concientizado, actúa en la membrana, bloqueando para que no se produzca ATP. Entonces no se excita la membrana, que muchos dicen que es al revés. No, o sea, es para eso. Actúa como si fuera un opioide. Es muy bueno, sí. Baja un 60% la sintomatología. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, le pregunta José Sayavedra, doctor. Dice, ¿recomienda o no el uso de la glucosamina? Sí, mira, sí. O sea, dije que tiene efecto en las sinoviales, ¿correcto? No, como tú sabes también, no en el cartílago propio, ahí no. En las sinoviales sí, pero tiene que ser después de un mes se empiezan a ver los resultados en todas las articulaciones. La ATM es una de ellas. ¿Mejora? Sí. Pero lo que pasa es que también es un tratamiento largo, caro, y no le va a mejorar el cartílago, le va a mejorar las sinoviales de todo el cuerpo, ¿no? O sea, ¿lo recomiendo? Sí, a veces sí. Mire, yo tomo un suplemento, yo síguelo tomando. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que ya nadie, doctor, pero yo sí le voy a preguntar. Yo soy bien preguntón, ya sabe. Con respecto al protocolo, doctor, de articulación temporomandibular, cuando llega un paciente con dolor, viendo su escala visual análoga del 4 al 7, por ejemplo, que está en un dolor moderado,
¿decide usted primero medicar o colocar el split o hace las dos cosas? ¿O cómo es su protocolo? ¿Me podría explicar un poco? Sí, sí. Yo ya viste que ya el spleen le llamo mal o lo bripa, le puse, ¿viste? O sea, por determinadas cosas que te expliqué. No. Yo el bripa o el posicionador, vamos a llamarle posicionador óseo de la articulación, lo coloco en la quinta sesión. Nunca lo saco de primera, ¿no? O sea, primero lo medico, le hago distracciones como tú sabes, le aplico láser y en la quinta sí ya le coloco el aparato para hacer un registro. Pero no, nunca lo saco de primera. Si a veces, por ejemplo, en el Hospital General, como uno da clase, a veces el paciente no puede venir 5 sesiones para que le coloquen el aparato. A veces lo sacamos de primera. Y lo que vemos es que en algunos pacientes le aumenta un poquito más el dolor porque algunos músculos jalan un poquito más. Pero en lo personal, demoramos 5. Kinesiología, láser, toma impresión, registro y colocación. ¿Ok? Perfecto. No sé si alguien más quiera hacer una pregunta. Sí, aquí hay una, doctor, de Tania. Le pregunta, ¿recomendaría el uso de marihuana con fines terapéuticos? ¿Y ha tenido alguna experiencia usted con ella? No, mira, yo no. Lo que pasa es que la marihuana, o sea, a veces tengo muchos pacientes, no sé, a ustedes les habrá pasado lo mismo. Muchos pacientes me dicen, yo fumo. Yo digo, bueno, siga fumando, pero el fumar no es medicamentoso, ¿me entiendes? Entonces, el paciente se siente bien, está euforia, sí, está perfecto. Pero sí, como medicamento, no, para. Y no lo he probado tampoco, ¿no? Pero hoy día, no sé si lamentable o no, me llegan muchos pacientes que me confiesan, soy adicto a esto, al otro, o sea, ya es complicado, ¿no? Pero para el dolor, prefiero una codeína, prefiero una buprenorfina, que el efecto es corto, pero va al dolor, no va a su sistema límbico, que es como va la parte de un churrito que se fuma el paciente, que no tiene nada que ver con el dolor, ¿no? Ok, una pregunta de Sergio Lagarda de Chihuahua, doctor. Ay, Chihuahua, estuve ahí, hace tiempo que estuvimos ahí. Y de hecho, Sergio Lagarda, el doctor, fue su alumno, si no mal recuerdo, por ahí. Qué bueno. Bueno, le pregunta que qué experiencias ha tenido con artrocentesis. Ah, horrible. Mira, Jorge Labraldo, un argentino, que estuvimos muchos años haciendo, que él lo hizo en Cordero y todo lo demás, llegamos a la conclusión que no sirve. Hemos tenido muchos fracasos. Todo lo que tú metas, tú viste que tú sabes también como yo, o sea, que la articulación son milímetros. Cualquier cosita que tú te pases, una gota de sangre que pase, te hace una adherencia temporomeniscal o menisco condilar. Y es peor el remedio que la enfermedad. Yo no lo recomiendo. El lavado, o sea, en manos expertas, tal vez. Pero a mí no. Este Jorge Labraldo, que es un argentino, hizo mucha experiencia ya en la sociedad argentina, sobre todo empezó con ovejas, vio que también que al final no era muy bueno tampoco, ¿no? O sea, pues digo, yo no lo hago, ¿no? Yo te digo lo que yo hago experiencia, ¿me entiendes? Capaz que a ti te anda muy bien, está, porque tienes práctica, pero a mí yo no soy partidario, ¿ok? Ok, le pregunta la doctora Marta que qué tan recomendable es infiltrar ácido hialurónico intraarticularmente. En la rodilla anda bien, en la articulación, por eso que yo te digo, no es peligroso, ¿viste? ¿Por qué motivo? Porque si una gotita de sangre te puede dar una adherencia. Entonces yo no lo... Cuando yo llegué a Uruguay, después de estar becado en SPA y bla, 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 en la clínica del dolor se hacían infiltraciones con lidocaína, correcto, en la articulación. Era pan para hoy, harina para mañana. ¿Me entiendes? O sea, no andaba después. Calma, sí, calma. Pero arriesgábamos mucho más en estadística que en los beneficios que teníamos, ¿no? O sea, yo no lo aconsejo, ¿no? O sea, lo he probado, así que, pero no lo aconsejo. Ok, le pregunta, doctor, la doctora Eva Luján, que cuando un paciente llega con un dolor arriba de 10, es decir, que llega superando la Sí, escala, si hay algún cambio en el protocolo que usted maneja o sigue siendo el mismo. no. Primero lo que pasa es que tengo que ver qué le duele, ¿no? O sea, claro, una migraña pues llega a 12.
una neuralgia puede llegar, yo que sé, infinito también, ¿no? Entonces yo medico. Ahora, yo con esa esquelita que puse ahí, que creo que la hice hace unos días, está bastante bien. Doy el AINE. Ahora, si es migraña, no le voy a dar el neuromodulador, ¿me entiendes? Viste que yo lo puse abajo. Neuromodulador en dolor neuropático. Pero ¿cómo lo medico? Si viene muy mal, le voy a dar codeína con, con diclofenaco, el Lertus. Le voy a dar la parte de, le cubro con eso la parte del AINE con la codeína. Dieta blanda, y mira que el paciente mejora, pero así, perfectamente. Hasta que yo pueda darle láser, hacer las distracciones mandibulares, o sea, poder trabajar yo con él, ¿correcto? Ok. Le pregunta a la doctora Rosa María Ramírez que si el medicamento Dorixina Forte Plus lo recomienda para dolor de la Sí, articulación. sí, mira, muy bueno, mira. La dorixina tiene un valor de analgesia muy bueno, mayor que el diclofenaco, ¿correcto? Pero yo lo he probado también, porque a veces me lo pruebo a ver cómo anda. La dorixina es muy gástrica. Ahora viene con un recubrimiento, que ese no lo he probado. Pero si el paciente tiene gastritis, que tenga cuidado, porque es muy gástrico la dorixina. ¿Es muy buena? Sí, muy buena la dorixina, ¿correcto? O sea, es mucho mejor que el diclofenaco. Y el que es mejor de todos es el ketorolaco, pero tiene ese margen chiquito de dosificación, ¿correcto? Ok. Una pregunta del doctor Alex. Dice que si en pacientes adolescentes el protocolo es el mismo. Sí, el niño sufre igual que el adulto. Lo único que lo que es diferente es las medicaciones, ¿no? O sea, hay una tabla que no la quise poner, que toda la tiene, peso, edad y ver la dosis. O sea, que eso es, para cada uno es diferente. No le voy a dar a un niño, es que, te soy sincero, doctor, nunca me llegó un niño con un dolor de 12. O sea, te estoy exagerando porque es elevado hasta 10. Pero que si nunca me llegó un niño enloquecido. O sea, supuestamente el papá me lo trae antes, cuando tiene un pequeño dolor de cabeza, un pequeño dolor de oído. Hay que recalcar que la euftalgia en los niños, la mayoría viene por la articulación porque está la trompa de Eustaquio paralela a la parte de la cavidad glenoidea, o sea, y tiene mucha comunicación, ¿no? Pero con el niño, el protocolo es el mismo. Radiografía, palpación, pares craneales, romper, el mismo. Pero la medicación va acorde a la edad y al peso que tiene. Pero la neuralgia no me vino ningún niño, nunca, no sé si te ha venido. O sea, neuralgia no. O sea, estoy hablando de niños hasta de 12 años, ¿no? O sea, pero neuralgia yo nunca tuve en niños, o sea, como tal. Parálisis facial he tenido en niños, eso sí. Dolores de cabeza también. Perfecto. Y preguntan, doctor, aquí que está como en privado, que qué posibilidades hay de que pueda usted grabar la presentación en PDF y que se las pueda compartir para tenerlo como una especie de guía Ah, para poder sí, mandar el medicamento. sí, yo te la mando a tu correo, mandame un mail de vuelta porque no me acuerdo cuál es tu correo, y yo te la paso a PDF y ya te la mando. Sí, encantado. No, no, todo lo que podamos ayudar, encantadísimo, ¿viste? O sea, yo no estoy ningún problema, ¿viste? No. Tú me conoces ya, ¿no? Sí, claro. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta, porque ya en el chat ya no aparece ninguna. Si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional, con todo gusto sería el momento pues, de aprender más del doctor. Carlos, no sé si tengas alguna otra pregunta. Sí, Es aquí. compartir, ¿viste? Experiencia, que es lo más. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí, es mutuo esto, ¿no? O sea. Doctor, ¿qué piensa de la termoterapia en la zona de la articulación para aliviar el dolor articular? Sí, mira, cuando estuve en Estados Unidos ubicado, nos enseñaban eso. Primero un pasaje de hielo y después calor a aplicar. ¿Por qué? Porque se produce una vasoconstricción con una vasodilatación muy grande. Así era la tecnología. ¿Es buena? Sí, la termoterapia es buena, por supuesto. Volvemos de vuelta a lo mismo, ¿viste? Para aliviar, no es para curar, ¿no? O sea, mira, la acupuntura es buena, las bandas neuromusculares también son buenas, el láser es bueno, la termogénesis es buena, todo es bueno, pero en buenas manos, ¿viste? Y con experiencia. Porque si no, o sea, tocamos de oído. Ahora, si tú me dices,
¿Usted hace acupuntura o no? No, me dice, no hago acupuntura. ¿Usted, hay cada uno, conozco? Sí. Sé, sí, pero no practico, ¿correcto? Ok, el doctor Carlos Contreras tiene una pregunta adicional. Y no hay problema, esa la cobramos más cara. Sí, está bien. Y ahorita que le pregunte, que si no mal recuerdo, creo que tiene el micrófono abierto. Ah, qué bueno. A ver, déjeme ver. Usted está enloquecido con eso, ¿eh? Ay, Listo, ya le abrí el micrófono al doctor Carlos. correcto. Ok, saludos, Doc. Otra pregunta, sí. Sí, Usted al mencionó contrario. en una de sus diapositivas, tenía aparte el dolor de la articulación, también tenía dolor facial y boca ardorosa. Sí. Faltó como mencionar un poquitico porque tengo una línea de investigación con respecto a eso. Entonces no sé si su experiencia se limita al uso de benzodiazepinas o algún medicamento No, adicional. no, no. No, mira. Hice una publicación ya hace unos años sobre lengua ardorosa. Hay una cosa que la lengua ardorosa tiene que ver con la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano es una parte del nervio facial que va a salir aparte por un conducto y que es aferente, o sea, quiere decir que va, no viene, ¿correcto? Y la cuerda del tímpano se llama cuerda del tímpano porque pasa entre el martillo y el yunque. ¿Tá? Inerva muy poco la membrana timpánica. Lo que hemos visto, que la lengua ardorosa, aunque tú no lo creas, viene por problemas de la articulación, ¿correcto? Tratando la articulación, la lengua ardorosa desaparece, ¿correcto? Pero también te digo, como es un dolor neuropático, tú le sacas la lengua al paciente y no tiene nada, es el nervio que está afectado arriba, hay que darle el neuromodulador. O sea, tenés que darle el Gabindo 6 meses, ¿correcto? Porque es un dolor neuropático. Por más que el paciente diga, ya se me pasó el dolor, ya puedo comer, ¿no? 6 meses sin discusión, ¿correcto? O sea, eso es lo que he visto. Y lo que pasa es que si tú das benzodiazepínico y todo lo demás, es lo que yo digo, amansa locos, ¿correcto? Tú lo único que haces es que el paciente no le llegue la información arriba. ¿Es feliz? Uy, sí. Me llega una mujer a veces que el marido la trae y la siente y queda así. Queda. Ah, no tiene dolor ni nada, es feliz. Ah, no seas así. O sea, yo no doy a Manzaloco ni los mando al... Tenemos un médico, tuviste en el equipo, que es ergología anímica, que se dedica a esa gente que está de acá. Pero la lengua ardorosa es un problema anatómico, por la cuerda del tímpano, ¿correcto? Acuérdate que la lengua se inerva por varios nervios, o sea, 5, ¿eh? Y uno de ellos es la cuerda del tímpano, que es el rama del facial, ¿correcto? No sé si te contesté la pregunta, doctor. Carlos, ¿pudiste escuchar y que... Está cerrado, ahora Ya, está bien. perfecto, sí, es que me tenían silenciado nuevamente. Sí, Perdón. doctor, muchísimas gracias, Muy, No, a las órdenes. muy amena su plática. Tienes mi correo y tienes mi móvil y estoy a tus órdenes, ¿vale? Se quedó. Se fue. No, es que yo no lo, lo activo. Ya, perdón, doc, es que me siguen bloqueando. Gerardo aquí me está... Es un amigo que tú No, tienes no. ahí. Perfecto, muchísimas gracias, muy A las amable. órdenes, a las órdenes. Gracias. Doctor, comentan aquí que si usted puede poner nuevamente la diapositiva donde tiene los cortes de cadáver Sí, y les explica nuevamente lo de los nervios, por favor. sí, como no, encantadísimo. A ver, aquí estamos, aquí estamos. A ver, chiquito, 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 chiquito. Aquí está, desde la El positiva. doctor José Sayavedra le manda una felicitación, dice que estuvo excelente su presentación, doctor. Muchas gracias, muchas gracias, La muchas doctora gracias. Tania también. No, muchas gracias. Mira, lo único que tengo experiencia en esto, estuve, como yo te dije, 7 años en la cátedra de anatomía, tengo más de 200 cadáveres disecados, entonces, pucha, eso es lo interesante, ¿no? Ver otra cosa que lamentablemente en México no se ve mucho, porque hay muchos cadáveres, pero no se pueden disecar. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Foto superior. Acá está la articulación, esto es anterior. Puede darle compartir porque no se ve mejor. ¿Cómo que no? Para, ¿qué hice yo? Espera. Más para los que... Sí, espera que no sé ahora, que ahora sí que me fui del todo, acá estoy. Espera, acá estoy.
Exacto. Ahí. Ah, pero viste que me estoy acostumbrando ya, ¿eh? Sí, ya lo maneja rápido. Estoy rapidísimo. Bueno, ahora sí, ¿no? Sí, acá está. Exacto. Bueno, vamos a ver, estos son cortes cadavéricos, o sea que esto es realidad, no es como los que vienen a dar clase que muestran sus esquemitas. Esto es un paciente, era un ser humano, donde esto es anterior, esto es posterior, esto es medial y esto es lateral. Acá se ve la articulación con el menisco. Ustedes ven que el menisco, que es otro tema, que es esto que está acá, ¿ven? O sea, tiene una cápsula, ¿correcto? Que lo cubre totalmente. Quiere decir que yo acá voy a ver esto, la cápsula. Que la vemos acá, disecada, mire, ¿ven? ¿Qué es esto que está acá? Entonces vamos a ver acá P3, que es el nervio maxilar inferior mixto. Entonces vamos a ver una rama del nervio auriculotemporal que inerva la articulación por atrás. ¿Correcto? Acá está la arteria maxilar interna, está la meningia media. ¿Correcto? Acá tenemos el corte del cadáver, conducto auditivo externo, el cóndilo, menisco, televideo lateral superior, inferior. Acá tenemos una disección que hicimos de esto. ¿Ven? Cortamos acá y entonces mostramos cómo los nervios inervan la articulación. Acá estaría el disco ya. ¿Correcto? Esta es la cápsula. Acá tenemos el ligamento disco malleolar, que es el que va a conectar con el martillo del oído, ¿correcto? Y acá está la TM. Esto es lo que va a ocasionar del zumbido, también da problemas del vértigo, o sea, mucha sintomatología. Y acá tenemos la articulación, y acá tenemos el músculo temporal. Este es el fascículo superior del televideo lateral y el fascículo inferior. Y acá pasan los músculos temporales profundo anterior y medio, ¿correcto? Quiere decir que cuando esto se achica, tenemos la famosa dolor de cabeza, la cefalea, la migraña, bla, bla, bla. Y más porque acá la arteria maxilar interna de la carótida externa se inerva por el trigémino. Y lo que va a hacer es que cuando hay un estímulo aferente nocivo del trigémino, va a producir una vasodilatación de todas las arterias, sobre todo las meninges, dando al paciente ese dolor que tiene en la cabeza. ¿Correcto? ¿Correcto? Estoy bien. Muchas gracias, Doc. La verdad es que creo que ya dicen que quedó excelente la explicación. No sé si alguien quiera comentar algo. Clipo revela que en mayo termina su exclusividad con Televisa. No sé si alguien quiera hacer algún comentario para abrirle el micrófono. Bueno, al parecer, creo que ya no, doctor. Perfecto, doctores. Ha sido un placer para todos los que están ahí también atrás de la pantalla. 1.000.000 de gracias. Y bueno, que pasen un buen día. Una pregunta, no recuerdo el nombre del doctor, pero creo que quiere información del diplomado. Espero que haya tomado captura de la pantalla y si no, yo me comunico con usted. Sí, perfecto. No hay problema. Estamos a las órdenes. ¿Sale? Gracias, doctor. Le agradezco. Muchas gracias a todos. Que pasen bien. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Salir. Muchas gracias a todos por conectarse una vez más a través de la Academia Mexicana de Oclusión y Rehabilitación. Nos vemos el día de mañana. El audio estuvo bien, el video estuvo bien y ya no se detuvo, entonces espero que para el día de mañana ingresemos nuevamente con el mismo ID, la misma contraseña. Saludos a todos y hasta mañana. Chao, chao.